Cuando se exploró la historia de la retórica en Grecia, se puntualizó que ésta fue un fenómeno endémico, básicamente ateniense, sobre todo en el siglo IV, por lo que los académicos del periodo helenístico incluso establecieron un canon que incluía los siguientes nombres: Antifonte, Andócides, Lisias, Isócrates, Iseo, Demóstenes, Esquines, Licurgo, Hipérides y Dinarco, que, salvo Antifonte y Andócides, se desarrollaron en el citado siglo. Todos son o bien originarios de Atenas y el Ática, o bien metecos afincados en la ciudad. Otra característica en común es que todos ellos iniciaron sus carreras como logógrafos y viéndose empujados a ello por acuciantes problemas económicos. Algunos incluso hicieron de esta su profesión sin dejar de cultivar otros géneros, digamos, más públicos, como serían los casos de Iseo y Lisias. No faltó quien hiciera gran fortuna con ella, como el citado Lisias o Dinarco. Antifonte, hijo de Sófilo, nacido en el demo ático de Rapnunte, alrededor del año 480, es el más antiguo de nuestros autores. Murió a los 69 años y siempre fue reconocido por sus habilidades oratorias que le valieron el sobrenombre de Néstor. Nunca defendió una causa públicamente, solo en una ocasión habló ante el pueblo. No obstante, introdujo la profesión de logógrafo, donde fue un maestro, y con la que ganó mucho dinero, por lo que se le tildó de avaricioso. Aristócrata de corazón, vivía en medio del reconocimiento y el odio que su gran habilidad despertaba y que estaba al servicio de las más radicales heterías nobiliarias, al punto que fue uno de los que consiguió la restauración de la oligarquía de los 400, que si bien logró arrancar el poder al pueblo, no se sostuvo más que unos cuantos meses. A la muerte de Frínico, cabecilla de los oligarcas, Antifonte fue condenado a muerte por traición, sin derecho a sepultura, en tierra ática y culpable de atimía, por lo que sus bienes le fueron confiscados y sus descendientes corrieron con la misma suerte. Tucídides, que se supone fue su discípulo, calla esta parte triste de su vida y recuerda la maravillosa defensa que hizo de su causa y de su vida. De hecho, a pesar de lo dicho, su participación política fue exigua, pues tenía un carácter altivo aunado a su ideología enemistada con la causa demócrata, por lo que se mantenía fuera del ojo público, respondiendo no solo a su sentir poco o nada interesado en el aplauso de las masas, pero también a que ellas no se dejarían persuadir por tan obvio enemigo de la causa del pueblo. De tal suerte, muestra de orgullo parece ese discurso mencionado antes y del que conservamos este fragmento de soberbio eco. Muchos, sin embargo, ansían cualquier sistema político diferente del establecido a causa de esto, o para que no hayan de dar satisfacción por las injusticias que cometieron, o para poder vengarse de los padecimientos que sufrieron y a su vez nada hayan de padecer ellos. Pero luego, dicen mis acusadores que yo componía discursos para otros y que obtenía ganancias con ello. Pues bien, en un régimen de oligarquía tal cosa no me habría sido posible, pero para pronunciar discursos en democracia, soy yo precisamente el juez. Por otra parte, o no habría sido considerado digno de honra alguna en un régimen de oligarquía. Por tanto, veamos, ¿cómo va a ser verosímil que yo ansíe un gobierno oligárquico? ¿Acaso no soy yo capaz de parar mientes en todo ello? ¿O de no conocer yo, el único de entre los atenienses, lo que a mí mismo interesa? De su obra podemos reconocer que algunas piezas son espurias y más bien obra del conocido como Antifonte sofista, según una vieja discusión que remonta a Hermógenes de Tarso, pues presenta un tratamiento lingüístico diferente del resto de su corpus, por lo que suele circunscribirse su ópera a los discursos
y fragmentos. Nos quedan 3 tetralogías de los 60 discursos que se le atribuían. Son de hecho ejercicios retóricos que se presentaban en esta disposición cuádruple, pues cada discurso se presentaba doble: discurso de acusación, discurso de defensa, segundo discurso de acusación y conclusión del defensor. A más de estas tetralogías se conservan algunos discursos completos. Con todo, y con excepción de sobre el asesinato de Herodes, de los demás se han atribuido su autoría a otros, incluidas algunas tetralogías. Conservamos también breves fragmentos de Antifonte. A nuestro autor se debe la estructura que perdurará como esquema del discurso judicial, a saber, proemio, narración con las circunstancias y exposición de los hechos, argumentación jurídica con pruebas, testimonios y peroración. Si bien Antifonte no poseía antecedentes en su área de estudio, esto es, la retórica, se caracteriza su estilo por la sencillez, un tanto endeble pero eficaz, una argumentación vigorosa y un estilo claro aunque no uniforme o siquiera regular, pues altera pasajes de un sabor casi convencional donde abundan los anacolutos y las repeticiones, con otros donde predomina la figura retórica de la alta escuela y los periodos rítmicos. El vocabulario puede que sea coloquial, pero no faltan los neologismos o las alusiones a la literatura y la historia áticas, siendo la tetralogía donde alcanza tintes de elaboración artística. En Antifonte tenemos la combinación de un orador, un logógrafo y un maestro de retórica que le otorgó un papel señero en el desarrollo del género y le permitió influenciar a todos los que se dedicaron después a esta rama literaria, atribuyéndosele ser el primero en publicar sus obras. Jordi Redondo señala con respecto a su estilo, y cito: las constantes de su estilo pasan por ser la claridad y el verismo, a la vez que una expresión adusta y poco condescendiente para con el amante de los placeres literarios inmediatos y palmarios. Dicho discurso, denominado Austera Alexis, luce en el que fue su discípulo, Tucídides, digno heredero del sentir antitético y compromiso expresivo entre verbosidad y temperancia. De igual manera, hay que reconocer en Antifonte al entronizador del ático como lengua literaria, por lo que nuestro orador se halla en el inicio de las 3 grandes creaciones: la oratoria, la lengua en prosa y el griego helenístico, producto de esa misma preestancia del ático. Acerca de Iseo, la crítica moderna parece inclinarse a pensar fuera natural de Calcídica, y por ello, como meteco que era, no podía inmiscuirse en la vida política ateniense, aunque no falta la noticia de que fuera hijo de un colono ático en aquellas tierras y que habría regresado a la patria paterna luego de la pérdida de Eubea en el 411. A partir de este dato se calcula su fecha de nacimiento entre el 415 y el 410 a.C. y la de su muerte en el 344 o 343 a.C. Todas nuestras fuentes aclaran con respecto a él que fue alumno de Isócrates y maestro de Demóstenes. Plutarco asevera que la intención de éste era aprender la elocuencia eficaz y llena de habilidad práctica, y por ello estaba dispuesto a pagar los 10.000 dracmas de sus lecciones, aunque alguna fuente señala que Iseo le enseñó gratuitamente, y otro rumor decía que Iseo abandonó sus clases para dedicarse a este alumno en concreto, y que su afecto llegó a tal que le escribió los discursos con que se enfrentó a sus tutores. La tradición le atribuye a Iseo 74 discursos y algunos tratados de retórica que debieron ser bien conocidos, pues así lo dice Dioniso de Halicarnaso. Conocemos
56 títulos, pero solo 50 de ellos eran considerados auténticos, y nosotros, además de algunos fragmentos, conservamos 11 de ellos. Como ya menciona el citado Dionisio, y corroboramos con lo conservado, Liceo solo cultivó el género judicial, particularmente los problemas de sucesión, donde se hizo célebre. Si bien lo político le estaba vedado, se destaca que no cultivó tampoco el género demostrativo, prueba de lo alejado que estaban sus gustos e intereses de la elocuencia pomposa y de aparato. El estilo de Liceo es semejante al de sus predecesores, sobre todo Lisias, al que quizá tuvo como modelo e incluso de imitación. La pureza, la precisión, la claridad, la propiedad y la concisión son sus cualidades comunes. Empero, Liceo es más técnico, más elaborado y emplea con solicitud las figuras retóricas, por lo que gana en habilidad al grácil Lisias. También supera nuestro autor, en la división de las partes del tema y la ordenación y la ejecución de las ideas, así como en recursos, cuáles la insinuación, las exposiciones preliminares y el uso de las figuras dramáticas y patéticas, y también en astucia para con su adversario. Dicha habilidad complicada siempre levanta sospechas y era el objetivo de su técnica, el virtuosismo. Era un seductor y un embaucador, en palabras de Dionisio de Halicarnaso, y tenía fama de escribir incluso para las peores causas. Ahora bien, debe reconocerse en Liceo a un innovador que aporta a la oratoria forense características que abren el camino a la perfección demosténica. Sus discursos buscan la efectividad por sobre lo artístico, por lo que sus argumentaciones buscan la consistencia en sus demostraciones, la sutileza en la dialéctica, la habilidad en el tratamiento de las cuestiones legales, la exposición vehemente y detallada de los hechos y las pruebas, para con todo ello lograr el mayor efecto en el jurado, que ciudadano es poco conocedor de las leyes y de las cuestiones legales e influenciable por tan habilidosa elocuencia. Es pensando en tal jurado que divide con ingenio el discurso, como se ha mencionado, subordinando todo a la argumentación y desdeñando las consabidas divisiones retóricas antes expuestas. El exordio es mínimo, pues sobra cuando las razones son suficientes. El epílogo es poco, una recapitulación, alejándose de lo recomendado en los manuales retóricos. Es en la narración y la argumentación donde Liceo esboza el plan preciso de su demostración y alterna los hechos con los razonamientos, sin separarse con rigor del modelo tradicional. Su ánimo de convencer al jurado y desacreditar al contrincante es tal que puede alcanzar la invectiva y el ataque personal. Capta la atención del jurado, disimula los puntos débiles propios, subrayando lo que a su cliente conviene mientras ataca las partes vulnerables de su adversario. Recurre a los testigos en momentos precisos y manipula los argumentos legales a favor, aunque antes los haya citado para señalar al contrario. Finalmente, las figuras retóricas son astutamente empleadas para mover el espíritu de su auditorio, tratando siempre de dar la impresión de sencillez, pensando se dirigía a gente simple. Así entonces, aunque se le tuvo por un autor mediocre, según la crítica moderna, o lo han encasillado en el rubro de abogado y nada más, lo cierto es que hay que reivindicarle un lugar entre los grandes oradores antiguos que se gana por mérito propio. Cierto que puede ser ingenuo en ocasiones al razonar, a veces es engañoso, pero siempre resulta astuto y elocuente, y es nuestra fuente ideal para muchos asuntos de vida familiar y social en la Atenas clásica. Concluiré con un breve fragmento de su discurso sobre el viejo Menecles, que, casado 2 veces pero sin hijos, decidió, luego de liberar a su joven segunda esposa, adoptar a uno de los hermanos de esta, pero
Muerto Menecles, su codicioso hermano disputó la herencia. ¿Os será fácil comprender que yo vaya a decir a continuación que Menecles no me adoptó con la razón trastornada ni seducido por una mujer, sino en su sano juicio? En primer lugar, mi hermana, sobre la cual mi oponente ha construido la mayor parte de su discurso, en el sentido de que Menecles me adoptó por influencia suya, había sido entregada en matrimonio mucho antes de que mi adopción tuviera lugar, de modo que si ella hubiera influido en la adopción, Menecles habría adoptado a uno de sus hijos, puesto que tenía dos. Pero, ciudadanos, no me adoptó persuadido por mi hermana, sino persuadido sobre todo por su soledad. En segundo lugar, por las razones que acabo de exponer y por el afecto que le tenía a mi padre, y en fin, porque no tenía ningún otro pariente de quien pudiera adoptar un hijo. Estos son los motivos que entonces le llevaron a adoptarme. Parece claro, pues, que no estaba demente ni obedecía a una mujer, sino que más bien mi adversario quiere llamar por este nombre a su soledad y a su falta de hijos. Por mi parte, creo que escucharía con agrado de mi oponente, que afirma estar en su juicio, a cuál de sus parientes debía haber adoptado Menecles. Quizá a su hijo. Sin embargo, él no se lo habría entregado, pues se habría quedado sin descendencia. No es tan avaricioso. Entonces al hijo de su hermana, o de su prima, o de su primo. Pero para empezar, Menecles no tenía ningún pariente de este grado. Por lo tanto, era necesario adoptar algún otro antes que envejecer sin hijos, como mi adversario le reclama ahora. A decir verdad, todos vosotros, creo, reconocéis que, de llevar a cabo una adopción, no habría podido adoptar a otro más allegado que a mí. Que mi adversario os muestre otro, jamás podría, pues estos eran los únicos familiares que Menecles tenía. Licurgo, cuya vida transcurre entre el 390 y el 324 a.C., era ateniense del demo de Butadas e hijo de Licofrón, de la prestigiosa familia de los Etebútadas, que estaba ligada a los prestigiosos sacerdocios de Atena Poliade y de Poseidón Erecteo, cargo que el propio Licurgo ejerció en persona. Toda esta nobleza y dignidades debieron contribuir a la integridad y rigidez moral que lo caracterizaron siempre. Casó igualmente en el seno noble con Calisto y tuvo de ella 3 hijos, uno de los cuales con una importante carrera política, Abrón. Licurgo estudió en los 2 centros más prestigiosos de Atenas, la Academia de Platón y la Escuela de Isócrates. Del primero adoptó las cualidades que lo llevaron al éxito, según dicho de Plutarco, esa admiración por las instituciones espartanas y su ideal del sacrificio en razón del Estado. De Isócrates tomó hábitos de estilo y expresiones varias. Su entrada a la política fue tardía, con unos 50 años, e incluso es posible que acompañara a Demóstenes, Poliectu y Hegesipo en el 343 a la embajada enviada a varias ciudades para formar una alianza contra Filipo de Macedonia, luego de su invasión a Epiro. Por lo que es claro, formaba parte del partido antimacedonio, si bien su vida pública, destacada, no llegó sino después de Queronea. Luego de la famosa derrota, Licurgo fue elegido para administrar la hacienda pública, cargo que desempeñó por 12 años, magistratura extraordinaria y de importancia. Desde su puesto se encargó en primera instancia en llenar las arcas públicas, primero por medio de préstamos de particulares en aras de atender a las necesidades más urgentes. Su gestión fue harto exitosa y elevó los ingresos estatales hasta 1.200 talentos, cuando habían sido antes la mitad de esta suma. Licurgo, además de ello, también supervisó ciertos aspectos de la política militar, como reforzar los muros de la ciudad, sustituyendo el ladrillo por la piedra y proveyéndolos de un foso alrededor. Acumuló en la Acrópolis un armamento considerable, aumentó la flota y terminó los muelles y el arsenal que Eubulo había comenzado.
Cambió el sistema de elección de los generales, al elegirlos ahora de entre todo el pueblo y no como antes tomando en cuenta a la tribu a la que pertenecían. Reorganizó la recién creada efebía para que los jóvenes recibieran entrenamiento militar y finalmente, ya en el ámbito religioso, promovió una restauración, seguramente herencia de su familia y de su propio cargo como sacerdote. Licurgo fue también un urbanista. Levantó el pórtico de Eleusis, terminó el estadio y reconstruyó el teatro de Dionisio con piedra. Esto por su amor a la escena, donde igualmente promovió la conservación de copias de las obras de los grandes trágicos para que no se vieran corrompidas por las sucesivas representaciones, y elevó, en honor de aquellos, estatuas en el templo que todavía hoy lucen en las faldas de la Acrópolis. Bajo su cargo estuvo también la seguridad pública y promulgó el arresto y expulsión de los malhechores, por lo que se hizo famosa la frase de que Licurgo firmaba no con tinta, sino con sangre, las órdenes contra los malvados. Cuando la juventud soliviantada empuñaba las armas a la ligera e intentaba hostigar a los pacíficos tésalos, yo obligué al Senado a reprimir con su autoridad la violencia de esos jóvenes. Yo amenacé a los tesoreros para que no facilitaran un subsidio a la paga de los soldados. Yo, abierto el arsenal, me opuse y prohibí que se sacaran las armas. Y así, con mi sola intervención, sabéis que no ha sido promovida una guerra que no era necesaria. Toda esta carrera en beneficio del Estado le fue útil en el 335, cuando, luego de la toma de Tebas, Alejandro exigió la entrega de los destacados políticos antimacedonios, pero fue defendido por Foción y Démades y se logró su exculpación. Licurgo fue un prócer de Atenas y dejó una huella indeleble en sus conciudadanos por su sinceridad, su patriotismo y su dedicación, todo lo cual lo llevó a ser coronado varias veces y a que le elevaran estatuas conmemorativas, pero con ello se granjeó igualmente el odio de otros menos reconocidos que lo intentaron despojar de sus méritos con una serie de acusaciones que incluso se produjeron después de su muerte en el 324. Menexemo, su sucesor en el cargo, lo acusó de déficit en el erario y se procedió a encarcelar a sus hijos y herederos, pero los esfuerzos conjuntos de Hipérides y Demóstenes los pusieron en libertad. Licurgo y algunos de sus descendientes tuvieron incluso el honor de ser sepultados a expensas del Estado, y sus monumentos fúnebres estaban frente a la Atena Peonia en el jardín del filósofo Melancio. Licurgo fue un amante de las costumbres espartanas, llevando la misma ropa en invierno que en verano, caminando descalzo. Dueño de una moral inflexible, conservador y piadoso, no dudaba en brindar este ejemplo desde su alto cargo como magistrado público, siendo verdaderamente un patriota que hizo todo a su alcance para levantar a su ciudad luego del desastre de Queronea y devolverle la confianza en su valía. Solo no consiguió devolverle el lugar que la historia le había arrebatado para otorgárselo ahora a una ciudad extranjera. No hay seguridad sobre si Licurgo pronunció discursos públicos o en tribunales antes del 338, pues toda la información sobre su vida proviene de fechas posteriores a esta, por lo que se vinculan íntimamente. Sabemos de 14 o 15 discursos y debemos entender pertenecen así a su obra publicada, la que habría de unirse después una serie de discursos pronunciados ante la Asamblea a fin de defender numerosas leyes que llegó a pronunciar, a más de aquellos que presentó como acusador en algunas particulares. Los discursos licurgianos se clasifican de la siguiente manera: discursos en defensa de su propia administración, discursos sobre cuestiones de índole religiosa,
acusaciones públicas, muchas de ellas de claro trasfondo político, donde era común pidiera la pena capital. La gran mayoría de los discursos que se le atribuían como el único conservado contra Leócares son acusaciones públicas, y se le reconocía por ello una severidad proverbial y gran dureza como acusador, que no dudó en recurrir en causas privadas a procedimientos extraordinarios como la isangelía, la pérdida de derechos ciudadanos, y normalmente en crímenes contra el Estado. Todos los miembros de su cuerpo son muy apropiados para la maldad. Los ojos para una lujuria desvergonzada, las manos para el robo, el vientre para la glotonería, los miembros, que no podemos nombrar decentemente, para toda clase de corrupción, los pies para la huida, para que, en una palabra, parezca que los vicios han surgido de él o él de los vicios. El discurso contra Leócrates, conservado parcialmente, fue pronunciado en el 330 a.C. y está relacionado con la derrota de Queronea, y en él Licurgo fue el fiscal, Catégoros, persiguiendo a aquellos que, en peligro para la ciudad, son capaces de abandonarla por salvar su integridad, como hizo Autólico, a quien había atacado en otro discurso, fragmentado para nosotros. Leócrates era un buen, acomodado herrero, que luego de la derrota en Queronea reunió sus posesiones y huyó a Rodas, e incluso llegó a la isla con la falsa noticia de que Atenas había sido tomada por Filipo y difundió el pánico. Más tarde se desplazó a Megara, dedicándose al comercio del grano y donde permaneció incluso deshaciéndose de sus posesiones en el Ática. Empero regresó a la ciudad a los 8 años de su partida, pensando quizá que todo habría sido olvidado. Pero Licurgo no lo permitió y presentó una acusación de traición de la que, por mero voto, Leócrates pudo escapar. Señala García Ruiz. La tesis de Licurgo es la siguiente: la huida de Leócrates no solo supone un acto de cobardía, sino también un auténtico crimen contra la patria, que debe ser castigado con la muerte. Para demostrarlo, recurre más a argumentos morales que jurídicos, prueba de un patriotismo radical que no perdonaba las debilidades. El discurso está plagado de tópicos comunes alusivos al amor patriótico, por lo que algunos argumentos resultan poco convincentes, y da la sensación general de que Licurgo actuó con excesivo rigor respecto a un hombre cuya actitud personal sería más censurable que el delito mismo. Tanto más justamente que los desertores de los campos de batalla, Leócrates merecía morir, en cuanto que aquellos vuelven a la ciudad para combatir en su defensa o compartir su infortunio con los demás ciudadanos. Este, en cambio, ha huido de la patria, procurándose su salvación personal, sin atreverse siquiera a defender su propio hogar. Es ese el único entre todos los hombres que han traicionado hasta los vínculos y las leyes de la naturaleza, que han sido repartidos incluso entre los animales irracionales como bienes sumamente importantes y valiosos. Los pájaros, que por naturaleza están especialmente dotados para la velocidad, es posible verlos morir por su propia nidada, por lo que algunos poetas han dicho: ni siquiera un pájaro salvaje, cuando ha construido su nido, deja que otro ponga en él sus polluelos. Los antiguos calificaron a Licurgo como un orador no muy dotado ni para la oratoria natural ni para la improvisación, e incluso en el canon lo colocan penúltimo en la lista. Hoy en día es difícil apurar un juicio con un solo discurso conservado y muchos fragmentos, algunos incluso, como vimos, traducidos al latín. Empero, parece que la tendencia a magnificar los temas es una constante en su obra, pero resulta un rétor franco, grave y de noble espíritu, aunque en demasía duro y áspero. Su estilo es monótono, pues tiende a repetir construcciones con las mismas palabras. Adolece de una falta de armonía entre las diversas partes y no respeta siempre el orden lógico en el desarrollo del pensamiento. Hay un tono uniforme, denso y elevado, aunque salpicado de citas de poetas y narración de mitos, como a Demóstenes,
Licurgo carece también de sentido del humor.